Hoy los populares han usado un nuevo argumento para atacar. Dicen que la falta de presupuestos generales del Estado se traduce en falta de aviones para luchar contra los incendios. Una acusación, Sara, que ha indignado al gobierno, que directamente acusa al PP de mentir. Pasa con cada crisis, pasó con la Dana, pasó con el apagón y también ahora. Sánchez no ha demostrado la sensibilidad ni la cercanía, sigue aislado en el Palacio de la Mareta. El PP está intentando colocar la culpa de la catástrofe en el Ejecutivo Central, a pesar de que las competencias en prevención y extinción de incendios son de las comunidades autónomas. Dice el PP que el gobierno está de vacaciones, que Sánchez está descansando en la Mareta, mientras Feijóo quiso estar en el puesto de mando de uno de los incendios que asolan Galicia. Hoy la vicesecretaria Carmen Fúnez ha ido más allá. Que hoy hemos conocido este documento. Ha sacado un documento, una memoria de un contrato de transición ecológica para apuntalar esa teoría, que la culpa es del gobierno. Y lo quiero leer y compartirlo con ustedes y con todos los españoles, lo que dice en uno de sus párrafos. En el documento, el Ministerio reconoce que no puede contratar todos los medios antiincendios que suele contratar por la falta de presupuestos. La debilidad parlamentaria de Sánchez no lastra solo al Partido Socialista. Pero el gobierno dice que el PP está retorciendo la información, sacándola de contexto, y que de hecho ha incrementado el presupuesto. Critica que no haya medios, son sus comunidades las que no han puesto medios, y critica al gobierno de España, que ha estado desde el minuto 1 al pie del cañón. Recalca el Ejecutivo que el problema de los gobiernos del Partido Popular es que se dedican a recortar en servicios públicos. Y luego vienen los lloros, que es lo que pasa con la derecha donde gobierna. E insisten en que la coordinación con las comunidades, por mucho que digan en Génova, es total y que todos los medios del Estado están a su disposición. Pues por seguir profundizando, por no quedarnos aquello solo en las acusaciones de unos, en las respuestas de otros. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ya hasta ahora, efectivamente. Aquí es importante fijarnos en qué dice la ley y lo que dice es, efectivamente, que la prevención y la extinción de los incendios es responsabilidad de las comunidades. Pero es que, Marina, ni siquiera la cifra de aviones que ha difundido el PP se corresponde con la realidad. Podemos decir que han difundido una imagen parcial. Por empezar por lo más básico, la competencia sobre montes y protección del medio ambiente es autonómica y eso lo fija la Constitución. Ahí se enmarca la prevención y extinción de incendios y, de hecho, cada autonomía tiene que aprobar cada año por ley un plan que detalla cómo lo van a hacer y con qué medios. La competencia del Estado es apoyar a las comunidades aportando medios cuando las autonomías los solicitan. Son recursos de apoyo, de refuerzo, como esas aeronaves en las que ahora el Partido Popular ha puesto el foco. El documento que han enseñado es oficial. Es la memoria justificativa del contrato de 42 aviones y helicópteros para esta campaña. El PP lo ha presentado como el único contrato, como si esos 42 medios fueran los únicos a disposición de las comunidades, pero el propio documento refleja que el Ministerio tiene una flota propia de aviones que hay que sumar a los contratados. Además, Transición Ecológica adquirió otras 4 aeronaves con otro contrato distinto, con lo que en total no son 42 medios aéreos los que están trabajando estos días, sino 56. La memoria señala que se están contratando en ese expediente 5 aeronaves menos de lo que se venía haciendo y que un factor que lo explica es la ausencia de presupuestos. Fuentes de Transición Ecológica señalan que el funcionario se refiere a ese contrato en particular, que de hecho nada ha impedido firmar otro contrato para adquirir otras 4 aeronaves y que los presupuestos prorrogados no impiden mover dinero, que de hecho este año han aumentado un 11% la partida destinada a medios aéreos para la campaña de extinción. Y añaden también, como ha dicho aquí el mismo ministro Marlaska, que todas las peticiones que se han hecho estos días desde los incendios se han atendido, todo lo que han solicitado las comunidades autónomas. Claro, es que a ver, Isabel, si lo que dijo aquí el ministro ayer es cierto, es decir, se han atendido cada una de las peticiones, y si lo que dice el ministerio es cierto, es decir, este año la partida para aviones ha subido un 11%, es un ridículo garrafal del Partido Popular. Bueno, es tan ridículo además como pensar que con un avión más o menos el fuego se va a apagar, un fuego que ha calcinado ya 30 y pico mil hectáreas. O sea, evidentemente puede ayudar o puede engrosar las cifras, pero tal cual están estos incendios, sobre todo el de Zamora, no va a depender de ese avión que pueda sumar o no, sino va a depender de las condiciones climatológicas, de que efectivamente los medios aéreos puedan trabajar de manera precisa y eficaz, que con la cantidad de humo que hay en toda la zona no lo pueden hacer, y de que la coordinación de todos los medios y todos los efectivos sea eficaz.
cosa que también podríamos poner en duda por lo que estamos oyendo de los diferentes grupos que están trabajando sobre el terreno. Si uno mira, por ejemplo, el incendio de la semana pasada o hace 15 días en el sur de Francia y mirabas la adjudicación de medios aéreos, uno podía llegar a pensar que parecían pocos comparado con lo que se moviliza en España cada vez que hay un incendio. Pero es que la estrategia que tienen para apagar incendios en Francia dista mucho de esto de sumar efectivos, sean como sean, sin necesidad de gestionar una coordinación de todos los medios que tienes para luchar contra el fuego. Si además intentas hacer política con unas cifras que no cuadran y iba a decir mintiendo, no sé si mintiendo, pero claro, es que en las Cortes de Castilla y León el año pasado se rechazó con los votos de PP y de Vox reconocer la figura del bombero forestal como un empleado público. Entonces, ahora resulta que si tuviéramos un avión de más, el fuego se habría apagado, pero no hemos pensado en que quizá lo que hay que hacer es trabajar con las personas que están también a pie de fuego durante todo el año, no solo cuando llega el fuego. Teníamos a los bomberos forestales de Madrid y de Valencia en servicios mínimos por protestas laborales también. Y todo esto lo gestiona el Partido Popular. Entonces, sí, podemos disparar hacia la Mareta y se puede disparar hacia ministros, hacia la vicepresidenta Agesen o hacia quien quieran. Pero es que lo que ellos gestionan no está bien gestionado y es la prevención y la gestión de la emergencia. Y es ahí lo que están tapando o lo que están intentando tapar. Claro, que no sé, de hecho, Borja, ligado con lo que dice Isabel, si es precisamente la asunción de su propia mala praxis. Es decir, en el momento en el que tienen que salir con un argumento tan burdo, en el fondo lo que demuestras es que necesitas tapar cualquier crítica a una gestión que ya debes saber que no es buena. Un poco evitar que suceda lo que le sucedió a Amazon con la Dana. Sí, absolutamente. Yo creo que aquí el PP se aprovecha de una cierta confusión que existe en buena parte del electorado acerca de la división competencial. España es un estado cuasi federal donde las competencias están muy repartidas entre 3 órdenes administrativos: el general o central, el autonómico y el local. Y bueno, y es verdad que buena parte de la población, pues yo creo que tiene una confusión importante sobre en quién recae, es decir, en cuál de las 3 administraciones recae exactamente cada competencia de las que ejercen las administraciones en España. Y sobre esa confusión explota la principal estrategia política en la actualidad, de la política contemporánea, que los anglosajones llaman blaming, y es tan sencillo como culpabilizar. La estrategia de culpabilizar, es decir, de poner la responsabilidad de algo, de un problema, en otro. Y como la política se ha convertido básicamente en un partido de fútbol, pues la culpa siempre es el otro, ¿no? Entonces, el problema de esto, ¿no? De que el blaming se haya convertido en una estrategia política absolutamente imperante en los últimos tiempos, es que estamos hablando del fuego, del mayor fuego en extensión desde que existen registros en España. Si damos por buena la cifra que podemos estimar a través de Copernicus, son 40.000 hectáreas. Hay solo, estoy revisando las cifras, alrededor de 11 incendios en las que se han quemado más de 20.000 hectáreas. Pero es que este está en otra división. Y está en otra división seguramente porque los incendios de sexta generación son la norma, van a ser la norma a partir de ahora. Y la polémica política ahora mismo está en un vuelo gallináceo absoluto, donde se trata de discutir cuál es la competencia de algo que, si uno lee la ley, pues es absolutamente claro. Pero el problema es que no estamos hablando de otras cosas. No estamos hablando de cuáles son las estrategias, si es que existe alguna, para combatir los fuegos de sexta generación, que sabemos que van a ser la norma a partir de ahora. No estamos hablando absolutamente nada de cómo fijar población en aquellos territorios que son absolutamente claves para evitar que este tipo de cosas ocurran. Es decir, estamos echándonos las culpas los unos a los otros. Este es el estado de la cuestión actualmente en la política española, y el problema es que el precio a pagar por esto
el precio a pagar por el hecho de que la política, el debate político se juegue en Twitter y de acuerdo con este tipo de argumentos tan sofisticados, es que en realidad del otro no estamos hablando en este programa, afortunadamente. Pero los líderes políticos, los responsables políticos, no están hablando de eso, no están hablando de cómo combatir los fuegos de sexta generación, están hablando de cosas completamente distintas y mucho menos importantes. Y yo lo que no sé, Manuel, es si a fuerza de repetir esta estrategia, incluso los ciudadanos informados, los que siguen la política, los que quieren votar en conciencia, acaban desconectando de todo, de este barrizal constante, incluso ante estos incendios. Bueno, ese es uno de los objetivos que se busca, ¿no? Confundir tanto que los ciudadanos que no tienen, obviamente, 12 horas al día para informarse de los detalles, o estén confundidos o se desmovilicen, y eso es algo que se busca, ¿no? A ver, yo sinceramente creo que en este momento uno de los trabajos más cómodos que existen en España es dedicarse a preparar los argumentarios del PP. Porque es que es una cuestión realmente sencilla, porque las competencias del gobierno son culpa del gobierno central, son culpa de Pedro Sánchez. Y las competencias de las comunidades autónomas también son culpa de Pedro Sánchez. Y además, para las dos cosas utilizan el mismo argumento, porque podían tener una dirección exigente que les dijese, oye, no, traedme argumentos nuevos, pero no, es siempre el gobierno está huido, con lo cual yo me planteo si mandarles el currículum, porque realmente me parece súper cómodo ese trabajo. Hay uno más cómodo, Manuel. No me des este disgusto. Es el argumentario de Vox, que es no hacer nada. Bueno, es que yo lo que me niego a poner, me vas a perdonar, Isabel, en la misma frase, argumentario y Vox, ¿vale? Entonces, continúo con mi razonamiento. Los hechos, porque nos pagan por analizar los hechos, ¿no? Artículo 148 de la Constitución. Es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Ley de Montes. Es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Pero es que todas las comunidades autónomas, lógicamente, tienen sus propias leyes. Galicia, como Feijóo viene de allí, lo regula en la ley 3/2007. Voy a leer el artículo 5, es breve, no os asustéis. Corresponde a la Xunta de Galicia la gestión y dirección del sistema de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia. Se aprobó en el 2007, Feijóo gobernó 14 años con esta ley, deduzco yo que le habrá dado tiempo a leerla e incluso a entenderla. Bueno, entonces, como es imposible que no lo hayan entendido, tenemos que buscar otras razones para el comportamiento de Feijóo y de la oposición. Y yo, que me he desgañitado cuando Feijóo lo nombraron líder del PP nacional y escuchaba a compañeros explicando que venía la moderación en persona, y les pedía, bueno, pero analicemos los hechos, que somos analistas, nos podemos dedicar a analizar lo que ocurrió en Galicia, porque el comportamiento de Feijóo en Galicia fue el de un extremista y hizo en la oposición la campaña realmente más sucia que se recordaba. Ahora ya estamos en las fake news y el trampismo y tal, pero de la que yo estoy hablando es de la campaña del 2009. Bueno, pues en esos 4 años que estuvo en la oposición, el señor Feijóo tiene 2 fotos muy famosas. La foto de la cremita en el barco con el narco, pero luego la segunda foto más famosa del señor Feijóo es la foto en la que está, año 2006, con una manguerita de la que sale un chorrito de nada, que va vestido como si fuese a una boda, pero supuestamente está apagando un incendio. Es decir, la foto de la demagogia más absoluta, que es la que aplicó. Cuando él gobernó y hubo un año con muchos incendios, se inventó la teoría de que había una red de terrorismo incendiario, que por cierto la Fiscalía de Medio Ambiente, en aquel momento, el actual fiscal general era quien la llevaba en Galicia, tuvo que decir que eso era una trama imaginaria, ¿vale? Bien, y esta es la clave, trama imaginaria. ¿Por qué? Porque tú dices, el PP, si los datos son falsos, estaría haciendo el ridículo. No, pero es que tú estás analizando, intentando analizar los hechos como si la verdad importase. Pero no, es que ya entonces le tuvieron que explicar, que le da igual, que el terrorismo incendiario era una trama imaginaria porque no consiguieron desarticular a ninguna organización terrorista que se dedicase a prender fuego en los montes gallegos. Entonces está aplicando exactamente el mismo manual que aplicó en la oposición en Galicia del año 2005 a 2009. Y cuando ahora he escuchado en el corte que habéis metido creo que era la señora Carmen Funes, dirigente del PP, sí, explicar que Feijóo había ido allí al centro de mando de uno de los principales incendios, pues claro,
es inevitable pensar en la foto. Espero que no lo pongan otra vez, eso, vestido para ir a una comunión o a una boda, con una manguerita de la que sale un chorrito de agua, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, la única buena noticia de esta, aparte de que los oyentes de la SER ahora saben cuál es el puesto más, o uno de los trabajos más cómodos de España, es que con analizar lo que hizo en el 2005 al 2009, tenemos absolutamente detectado qué es lo que está aplicando y qué se puede esperar del señor Feijóo en la oposición que hace en España ahora. Isabel, ibas a añadir. No, que hablaba él de las fotos y de que Feijóo fue vestido como una boda a apagar un incendio. Hoy, esta tarde, hemos visto a Isabel Díaz Ayuso en su reaparición en Madrid, que ha ido a Tres Cantos y Colmenar. Llegaba de Miami, sí. Sí. Y venía de Miami total, porque se ha presentado, a diferencia, en contra de lo que decía el señor que habéis entrevistado, que estaba en el pabellón pasando la noche, que decía que a los fuegos hay que ir preparado, que no se puede ir en pantalón corto. Pues eso, que iba en pantalón corto la presidenta de Madrid, procedente de Miami. Quiero decir que, en fin, las fotos al PP tampoco le acompañan en la gestión de las emergencias. Y efectivamente, o sea, es que un presidente autonómico que haga las declaraciones, o un expresidente autonómico, en el caso de Alberto Núñez Feijóo, que haga las declaraciones que hizo ayer en los incendios, o en el centro de control de mando de la lucha contra los incendios en Galicia, pues dice muy poco a lo que se dedicó él mientras fue presidente.